con Teodoro Pecó. Teodoro, tú venías diciendo, en el momento que interrogas también refiérete a lo que dijo Ramón Guillermo Aveleo sobre su intervención, pero venías contando sobre la enfermedad del presidente y el discurso que dio en la cadena de hoy. Pero ya yo había dicho, lo esencial de la locución del presidente fue eso que señaló Ramón Guillermo. El presidente dijo la verdad, dijo sencillamente que tiene cáncer. Lo dijo tratando de edulcorar un poco la presentación del problema, pero en definitiva lo que quedó claro es que tiene cáncer, que no es una enfermedad cualquiera, no es una enfermedad grave, pero curable. Y yo como Ramón Guillermo le deseo al presidente que se recupere, porque además creo que lo mejor que le puede pasar a él como ser humano, obviamente, es recuperarse de un cáncer. Y a la República lo mejor que le puede pasar es que el presidente recupere la salud y pueda recuperar el mando plenamente para que se desenvuelva el proceso político, digamos, de la manera natural, que es ir hasta las elecciones del año que viene y resolver la cuestión presidencial por la vía electoral, como está pautado en la Constitución. Pero ahora yo añadiría a las reflexiones de Ramón Guillermo otra, que es muy importante. La Constitución prevé dos situaciones: la falta absoluta del presidente, tema en el cual la Constitución es muy explícita y muy precisa, define en qué consiste la falta absoluta y qué habría que hacer en esa circunstancia. En cambio, cuando se refiere al concepto falta temporal, la Constitución se vuelve vaga. Primero, no define qué es falta temporal. Segundo, no establece cuándo comienza y cuándo termina una falta temporal. Solo se puede intuir que el presidente, en una situación como parecida a la que se encuentra en este momento Hugo Chávez, tiene 3 meses para estar ausente, digamos, de la presidencia, prorrogables por 3 más. O sea que se podría considerar como el proceso de conformación de una falta temporal hasta 6 meses, digamos así, pasados los cuales se transforma en falta absoluta la situación. Por lo tanto, en este momento, en mi opinión, siendo visible que el presidente tiene ya 1 mes aproximadamente fuera del país en esta situación, que está gobernando desde fuera del país, o simulando que está gobernando desde fuera del país, porque no está gobernando ciertamente desde fuera del país, pero está en pleno uso de sus facultades, eso es verdad. No se notaba para nada perturbado, estaba sereno, tranquilo, dijo su alocución, leyó su alocución con mucha sobriedad. Pero el presidente está temporalmente ausente del ejercicio concreto del poder. Y por lo tanto, en este momento, además de las consideraciones de otra naturaleza que hizo Ramón Guillermo, hay que hacer otra. Y es que hay que apegarse estrictamente a la Constitución. Y la Constitución establece que la falta temporal del presidente tiene que ser suplida por el vicepresidente. Aquí, a pesar de que el vicepresidente no es elegido conjuntamente con el presidente, existe, sin embargo, como figura designada por el presidente. El presidente podría incluso mañana cambiar a Elías Agua, si así le pareciera. Pero por el momento Elías Agua es el vicepresidente de la República. Y en sana lógica, en mi opinión, dado que ya la ausencia del presidente asume las características de falta temporal, porque se ha extendido a lo largo ya de casi 1 mes, y se puede prever por sus propias palabras que se va a extender un tiempo más, que, como dijera jocosamente y en broma José Mujica, presidente de Uruguay, Fidel secuestró a Chávez para que pudiera someter al tratamiento, quiere decir que Chávez podrá venir a Venezuela cuando, desde el punto de vista médico, se considere que está en condiciones de que el tratamiento sea continuado aquí en Venezuela. Por tanto, hay una falta temporal del presidente y la Constitución obliga a que esa falta sea suplida por el vicepresidente de la República. Esa es la situación política ante la cual estamos. El resto, por supuesto, las consideraciones de carácter humano que atañen a la salud del presidente, pues yo comparto las palabras de Ramón Guillermo. 2 cosas. El hecho de que, por ejemplo, esté forero en la cárcel ahora y se le haya negado tantas veces la visita al hospital para determinar si esas células cancerígenas que le encontraron en la próstata, pues pueden determinar que es una enfermedad
ya con ese nombre y apellido, cáncer de próstata. A Fiuri también tuvo un problema en una de las mamas, Simonovich ha atravesado por lo mismo. La manera en la que el gobierno se ha comportado con los presos políticos, y lamentablemente la mayoría de ellos, incluso Peña Esclusa, tiene un cáncer de próstata que le repitió. ¿Cuál es el mensaje para el gobierno en este momento en el que hemos visto un presidente que hasta nosotros mismos pensamos en algún momento que era invencible, que no le pasaba nada, ni coquito le iba a dar, que está atravesando por una situación tan delicada que no le deseamos, que todos apostamos a su recuperación? ¿Cuál debería ser la oportunidad que debería aprovechar el gobierno en este momento del país? Y también los ciudadanos, ¿cómo deberíamos comportarnos con respecto a eso? ¿Qué valores deberían renacer entre nosotros? Entre ellos el perdón, la solidaridad, apostarle a la unidad, apostar a tener una visión del país en común, el país que deseamos, y que esto nos sirva para aprender todas esas lecciones, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las reflexiones y las lecciones que tenemos que aprender de esto? Hay una obvia, tú lo has dicho. A un presidente a quien yo me imagino que solo un desnaturalizado le desearía lo peor, a un presidente al cual el país le desea que se recupere, lo acaba de decir Ramón Guillermo Aveledo, yo lo comparto, lo dije hace un rato para una entrevista de un canal colombiano. Creo que es bueno por él mismo, en primer lugar. Claro. Naturalmente. No es nada bueno estar enfermo, pero creo que la salud de la República necesita que el presidente se recupere. Ahora, precisamente hay una lección, porque hay presos políticos que están sufriendo enfermedades a los cuales se les está negando tratamiento. Pues esta es una de las circunstancias en las cuales el presidente debería, aprendiendo en carne propia lo que significa sufrir una enfermedad, sobre todo una tan atemorizadora como el cáncer, para hacer posible que las autoridades no es que pongan en libertad en definitiva, sino que sencillamente le den el tratamiento médico o hagan posible que reciban el tratamiento médico a aquellos presos políticos que padecen de enfermedades, algunas de ellas al parecer de cáncer, sí, para que puedan ser tratados adecuadamente. Es obvio, a mí me parece que es una circunstancia que sería muy adecuada para esto, ¿no? Yo creo, el discurso del presidente habla de vernos de una situación difícil, es muy dramático, dirigido sobre todo a su público, ese público que además hemos visto a través del Canal 8 en campaña, donde, bueno, el Canal del Estado presenta un gran dolor, gente llorando, todo eso, y ese discurso va hacia allá, diciéndole a la gente, bueno, me está pasando todo esto, pero voy a salir. Ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Que se radicalicen? ¿Que hay una guerra interna entre ellos a ver quién se agarra el coroto? ¿Que son los chismes que hay en la calle? O que por el contrario se asuma y viaja agua mientras el Chávez se recupera, esperando a que el presidente regrese? ¿Qué podemos esperar sobre el chavismo interno, en la conducta entre ellos? Eso que el Chávez define como la soledad que puede ocurrir dada la ausencia del presidente. Bueno, el presidente apareció vivo y apareció evidentemente dentro de la enfermedad, apareció en buenas condiciones. Yo creo que eso debe tranquilizar un poco estos amoladores de cuchillos que se están moviendo hoy dentro del PSV, porque es evidente que las contradicciones internas del PSV se han avivado tremendamente en estos días en que Chávez ha estado, o Chávez ha contribuido, y ellos también han contribuido a mantener la incertidumbre y la angustia, pudiéramos decir, en una parte del país. De tal manera que si el proceso siguiera de esta manera, si el presidente retorna más o menos prestamente, si se resuelve constitucionalmente el tema de su sustitución temporal por el vicepresidente de la República, es decir, si nos apegamos a la Constitución, no tenemos por qué esperar nada dramático en el país. Ahora, si la Constitución comienza a ser violada, si comienzan a desatarse los demonios de las ambiciones personales, si hay quienes creen llegada la hora o su hora, bueno, entonces el país se podría haber sumido en algunas dificultades perfectamente y absolutamente indeseables. Pero refiriéndome al hombre que habló esta noche, Chávez es un político y no deja de serlo nunca y en ninguna circunstancia. Chávez es candidato desde hace varios meses. Nosotros estamos viviendo un año excepcional, un año de 24 meses, sí, el año 11-12, que empezó el 1 de enero del 11 y terminará en diciembre del 12. En este año Chávez se ha venido comportando durante los 5 meses que ya van corrido del año o los 6 meses que van corrido del año, se ha comportado como un candidato y esta noche se comportó nuevamente como un candidato. Su discurso
forma parte de aquel estilo que suele poner en práctica en algunas ocasiones cuando apela al lenguaje más suave, más conciliador, más tranquilo. No puedo, tengo que darle el beneficio de la duda en cuanto a que el discurso de esta noche responde también a su propio sentimiento humano, de sentirse enfermo, de sentirse frágil, vulnerable, y eso lo haya llevado a utilizar un tono también en correspondencia con esa vulnerabilidad personal que tiene. Pero evidentemente este político, que no deja de serlo nunca, que no es 24 horas todo el tiempo, sabe que está hablando para producir un determinado efecto electoral también. O sea, este discurso formó parte de su propia campaña electoral también, independientemente de que tenía que decirlo, de que el país esperaba que hablara y aclarara cuál es la circunstancia. Pero el tono utilizado, las referencias... dramáticas. No dramáticas, yo diría más bien románticas en cierta forma, evidentemente tienen un filo inocultablemente electoral. Te voy a dar una cosita antes de finalizar. Hoy Globovisión recibió la visita de Conatel para ser sancionado por generar zozobra, por informar, por estar de forma permanente mostrando la situación en el rodeo. Y el presidente aparece después de casi un mes en los que los ministros nos han mentido permanentemente y han generado zozobra en este país, lo que ha traído como consecuencia rumores, informaciones encontradas, cosas que son ciertas y otras que no, especulaciones, que ellos lo califican como apátridas. No, apátridas no, la gente lo que quiere es saber. Entonces, esta contradicción, que un canal sea sancionado por informar, porque la información para ellos genera zozobra, ¿qué es lo que genera más zozobra? ¿La ausencia de esa información o estar permanentemente confiando en que la gente necesita saber qué ocurre? Bueno, evidentemente lo que le está ocurriendo a Globovisión es un episodio más de la presión y el hostigamiento permanente que ha estado sometido durante todos estos larguísimos años, al igual que algunos otros medios de comunicación también. Obviamente, ante la situación del rodeo, Globovisión, como otros canales de televisión y otros medios de comunicación, estaba sencillamente informando lo que ocurría en ese sitio. No estaba dando ni siquiera opinión, estaba poniendo a hablar a la gente, estaba entrevistando a las personas, a los parientes de los presos y de las víctimas de la situación que se produjo en el penal. Ahora, lo que resulta francamente contradictorio es que se intente o se pretenda sancionar nuevamente a Globovisión por crear zozobra en el mismo momento en que a lo largo de un mes los funcionarios más importantes del gobierno se dedicaron a crear zozobra. Se dedicaron precisamente a tratar de engañar al país, pero por cierto, debo decir que lo hacían también un poco como los demás venezolanos, hablando sin saber. Porque así como los venezolanos en general no estábamos informados de qué pasaba, estoy completamente seguro que en el gobierno nadie sabía qué es lo que tenía Chávez. Quizás uno o dos, los que están en La Habana, Maduro o alguno de esos, pero nadie, ni Jagua ni nadie sabía qué es lo que tenía el presidente. De tal manera que cada uno de ellos se dedicaba pues a opinar lo que le parecía sobre la situación y obviamente lo hacían desde la perspectiva de aquellos que están no creen que deben tratar de tapar las cosas, de taparearlas, de sesgarlas, de no decir la verdad, de ocultarla, de tratar de mistificar la situación. Con lo cual, por supuesto, cometieron un gravísimo error, que el presidente los desnudó hoy, cuando paladinamente admitió, y seguramente lo hizo porque le deben haber llegado los rumores allá a La Habana del clima de inquietud y de angustia, como él mismo dijo, que se había creado en Venezuela a raíz del silencio que durante tantísimo tiempo se mantuvo en relación con su situación. Y que silencio que era agravado por las continuas y contradictorias declaraciones de los distintos funcionarios del gobierno. Gracias, Teodoro. Una lección que esperamos que hayan aprendido. Gracias, Teodoro, por estar con nosotros y espero que tus palabras sirvan para el análisis en este momento de los venezolanos. Vamos a regresar después de los comerciales aquí en Buenas Noches.